Bueno, pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer iniciar esta sesión de programas que tienen el objetivo muy claro y definido de entender el manejo de objeciones para incrementar las ventas de los negocios y evidentemente también incrementar el rating de ventas, ¿no? Que son dos temas paralelos que vamos a estar tocando a lo largo de todas estas sesiones, estas pláticas que vamos a tener con diferentes invitados. Entonces, bueno, pues antes que nada, quisiera presentar a Jesús Aguillón. Jesús Aguillón es el CEO, es el director general, socio fundador de MOVA. Ahorita Jesús nos platicará pues de manera muy precisa qué es lo que hace, cuáles son las funciones que realiza en sus actividades al día a día y sobre todo cuál es el espectro que tiene de negocio, que en lo que hemos platicado tras bambalinas pues es muy interesante y bastante y nos puede dejar mucho valor a todas las personas y sobre todo a todos los empresarios que están en esta senda tan importante de crear conceptos y el concepto de Jesús evidentemente pues es uno de ellos que tiene una alta valía, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, bueno, pues Jesús, encantado de poder platicar contigo y más que una entrevista, pues esta va a ser una plática de café donde vamos a tocar varios temas en función evidentemente a tu negocio y a todas las percepciones y expectativas que tienes a corto, mediano y largo plazo y sobre todo cómo has sorteado todos los inconvenientes que tienen las pequeñas y medianas empresas cuando inician, ¿no? Hay una estadística abrumadora que dice que el 99% de los negocios en el primer año pues decaen o bien pues ya no siguen sus operaciones y dentro de los siguientes 5 años solamente uno de estos 99 pues va a perdurar de manera longeva, ¿no? Y esas son estadísticas que pasan sobre todo en países latinoamericanos en donde la cultura del emprendimiento evidentemente existe. Sin embargo, las bases para poder lograr éxito, las bases para poder lograr permear dentro de tu organización, porque no solamente salir a vender, sino que las personas que trabajan contigo, que colaboran contigo, pues también tengan esta visión de negocios que tú tienes y con el objetivo pues de generar pues una cantidad de empleos importante y sobre todo pues el objetivo de cualquier negocio evidentemente es generar dividendos, generar ganancias, ¿no? Bueno, en fin, Jesús, pues gracias por aceptar la invitación y bueno, pues te cedo el micrófono. Muchas gracias, Víctor, y pues muy agradecido por la oportunidad de pues como tú bien comentas, de platicar y sobre todo pues expresar un poco pues, de lo que nos enfrentamos en estas épocas tan complicadas. Platicaba o recalcaba tus comentarios de las estadísticas que mencionas, pues sin duda pues son alarmantes, por así decirlo, pero pues refleja una realidad de lo que hoy vivimos al momento de emprender. Entonces, encantado de participar y de compartir lo mucho o poca experiencia que tengamos en el medio y sobre todo, pues, como platicábamos, ¿no? El compartir la experiencia, no solamente las cosas buenas, creo que el valor agregado está también en el aprendizaje, porque todos los errores que cometemos en el día a día, ¿no? Que creo que esos son los que nos va formando o van formando la organización y va creando esta cultura de cómo ir sobresaliendo en un ecosistema, como tú mencionabas, de emprendimiento que quizás no lo esté tan maduro como lo sean países vecinos y pues eso hace que sea más retador. Bueno, pues sin más, te platico un poco lo que en mi caso, un pequeño overview de lo que hacemos. Nosotros nos dedicamos a el diseño, comercialización y manufacturación de ropa deportiva, específicamente en los segmentos de lo que hoy es ciclismo, triatlón y running, ¿no? De hecho, pues mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué ciclismo, triatlón y running? Y eso obedece también a una estrategia inicial de nicho, ¿no? La estrategia de nicho tiene sus ventajas y sus desventajas como todo, pero nosotros pues supimos capitalizar y armar un buen business case
en estas disciplinas que presentaban un crecimiento, ¿no? Pre-pandemia. Ahorita en post-pandemia también se comportan pues de una forma interesante. Es una empresa 100% mexicana, y lo comento porque pues competimos contra muchas marcas extranjeras, y sobre todo también del ser del norte del país nos enfrentamos también a ciertos estereotipos que pues te los comentan cuando inicias, ¿no? Oye, pues es que en el norte pues nomás hacen carne asada, ¿no? Y fútbol y quién les enseñó a tejer, ¿no? O a tener negocios textiles. Y pues son todas esas adversidades que vas enfrentando. Es una empresa que ya tiene 16 años y ya un poquito más en forma y con un crecimiento más acelerado y más planeado en los últimos 5 años, Víctor, donde es pues prácticamente donde se hizo un modelo de negocio, se fincaron una propuesta de valor, y obviamente pues se echó a andar pues lo que hoy es pues la comercialización de este tipo de productos, y pues encantado de participar. Espero obviamente pues que sirva de base para futuras pláticas, y pues agradecerte también a ti la oportunidad, y encantado de platicar contigo. Bueno, fíjate que ahorita tocabas un tema que para mí es muy atractivo, el nicho de negocio, ¿no? Y me voy a referir otra vez a culturas anglosajonas o europeas, inclusive japonesas, donde ellos creen fervientemente que la especialización en un producto, no solamente ropa deportiva, sino tú te especializas en un nicho de mercado que es el triatlón en sus 3 disciplinas. Eso habla de inicio, habla de un modelo de negocio muy interesante, y estoy muy confiado de que si te enfocas solamente en un nicho vas a tener muy buenos dividendos. Seguramente tú traes un presupuesto de ventas interesante, independientemente del tema de la pandemia. Ayer estaba escuchando en un programa de radio de una radiodifusora bastante renombrada, que en comparación año a año, del año pasado, de mayo a este mayo, incrementó el 36% el desarrollo económico en México, ¿no? Entonces muchas personas decían, oye, bueno, pues creo que vamos para adelante. No vamos para adelante. Incrementó el 36% cuando estábamos en una época de pandemia, con una situación álgida, sin duda alguna, en donde pues todas las ventas de la mayor parte de los negocios, quitando pues farmacéutica, logística, supermercados, etcétera, pues ellos sí crecieron de manera descomunal. Sin embargo, todos los demás segmentos de mercado pues bajaron de manera dramática, y 36% realmente no significa nada, ¿no? Entonces, si tú en una situación de pandemia, si tú compararas algún mes, no sé, febrero, marzo, abril, mayo del año pasado, en comparación a este año, ¿cuál sería tu resultado y cómo podrías evaluar, cómo podrías dictaminar si hubo un verdadero avance, y no en número, porque evidentemente tuviste un avance en números en comparación al año pasado? Sin embargo, ¿cómo calificas o cómo traduces este avance que tuviste en porcentaje en comparación al año 2020? Ok, yo creo que ahorita tú lo mencionabas, Víctor, y cuando platicas de avance, yo creo que lo primero que se te viene a la mente, sobre todo pues, en este tipo de pláticas, pues es un avance económico, ¿no? Y que sin duda pues es el más tangible o el más directo, pero muchas veces dejamos atrás que este avance económico es una consecuencia de una serie de acciones para llegar hacia ahí. Contestando un poquito de tu pregunta, nosotros, y también en los negocios a veces es suerte, ¿no? A veces es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, pero obviamente con una visión clara, ¿no? A nosotros nos tocó ser parte de este 36%, lo comento porque también al final del día pues nadie esperaba esta época de pandemia. En lo que respecta a nuestro resultado, nuestro top line, que es la parte económica, pues la verdad nos fue bastante bien, ¿no? Bastante bien, porque entramos a un segmento donde pues se creó un nuevo usuario o un nuevo tipo de deportista que ahorita pues ya es muy común, que le llaman el deportista de pandemia. Y este tipo de deportistas pues trajo un consumo bastante interesante que nadie vio venir. Ahora, ese incremento pues te trae también muchos problemas a la vez. Y alguien me decía una vez que crecer duele, ¿no? Es más difícil administrar el éxito que el fracaso.
Y eso, pues, ¿qué trae? Pues trae mucho estrés a las cadenas de suministro, porque en nuestro caso muy puntual, pues no había producto. O sea, nosotros llegamos a un momento, Víctor, donde si bien los anaqueles se vaciaron, ahora el reto era, pues, cómo suministrar y cómo preparar la cadena de valor para entregar un producto a un cliente que si bien lo tomó del anaquel, pues, cómo le resurtes, ¿no? Y ahí, obviamente, en ese tema vienen los otros tipos de aprendizajes. Es, ok, ¿cómo avanzas en la parte económica? ¿Cómo avanza tu cadena de suministro? ¿Cómo te preparas para el crecimiento? Porque sin duda las reglas del juego y el dinamismo del mercado cambian. La forma como comercializamos, cambiamos. Ahorita tú platicabas y en nuestro segmento pasó algo muy puntual, Víctor. Seguramente tú tendrás también datos muy actualizados, pero en un espectro de 7 meses, lo que es la comercialización electrónica, por decirte algo, tuvo avances significativos, inclusive considerados a lo equivalente a 7 años. ¿Qué sucede? Que en un periodo de 7 meses, pues lo que es un segmento de comercialización avanzó muy rápido. Aquí la pregunta era, ¿estabas listo? Porque mucha gente o muchas de las cosas que pasaron ahora con el tema de la pandemia, desde muy peculiar punto de vista, Víctor, pues te sacó de la zona de confort. Aquellos negocios que su propuesta de valor se orientaba en una posición transaccional, es decir, Víctor, yo te compro un jersey que cuesta 10 pesos y lo vendo en 12 y yo tengo una ganancia de 2, realmente pues es una operación muy transaccional, ¿no? Aquí es qué valor agregado le aportas al cliente, cómo le generas valor y cómo estás preparado. Aquí la pregunta que nosotros nos enfrentamos es, en este pico del boom del comercio electrónico, ¿qué tan preparado estaba la organización para esta semana? Que generalmente nunca lo estamos. Y aquí la pregunta es, ¿qué tan rápido puedes reaccionar ante las eventualidades para poder hacerle frente pues, a las variables cambiantes del mercado, ¿no? Que es un reto para todas las pymes, que es, como dicen, evolucionar o morir. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues tenemos una lista de preguntas que son un tanto cuanto sui generis, porque normalmente cuando tú le preguntas a una persona, oye, platícame de tu negocio en temas hacia dónde vas enfocado, o en temas de qué es lo que tú visualizas, o cómo te perciben las personas a ti. Normalmente pues tendemos a hablar y usar adjetivos calificativos, que al final del día pues pueden ser un tanto cuanto subjetivos, ¿no? Que al final del día pues es nuestra opinión versus la opinión de 3 tipos de entes, ¿no? Uno, pues las personas que trabajan dentro, ¿no? O sea, que colaboran contigo. Otro, pues tu cliente, que puede ser consumidor final o bien algunas cadenas de retail. Y otro, pues es tu proveedor, ¿no? Evidentemente las 3 entes, las 3 personas, pues tienen percepciones o tienen opiniones, que el objetivo es que sean homologadas, y si eso se logra, pues quiere decir que la comunicación que tú estás generando, más allá de un tema de marketing o publicidad, que son temas diferentes, sino la comunicación que tú logras, pues es una comunicación asertiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestro negocio sin el uso de adjetivos calificativos, pues nos enfrentamos a 3 o a 4 conceptos, ¿no? Uno, pues es cuál es la necesidad, independientemente de un tema de ropa, para deportes, para un nicho de mercado muy particular, cuál es la necesidad, aparte de lo que nos has comentado, que cubre tu negocio hacia el usuario final. ¿Cómo lo podrías describir este concepto? Yo creo que al final, si pudiera describir el negocio no usando adjetivos y utilizando algún tipo de verbo, o más bien yo usaría verbos porque soy la empresa o lo que buscamos pues siempre es ejecutar, ¿no? Yo lo definiría pues, prácticamente en 4 verbos, que es planear, intentar, probar y ajustar. Que si te fijas habla de un proceso de atrevimiento, de ejecución, de que las cosas suceden, ¿no? Entendiendo un poquito y ligándolo a la pregunta que me hacías de cómo identificar las necesidades de los diferentes tipos de audiencias, pues yo creo que parte como tú bien comentas, ¿no? Primero es entender
pues quiénes son tus stakeholders, ¿no? Este concepto muy, quizás en algún momento trillado, pero quiénes son estas figuras que están en el ecosistema de comercialización, de negociación, sobre las cuales hay que brindar una propuesta de valor. Estos stakeholders, como tú bien comentas, va desde el empleado, tus proveedores, tu cliente final, y aquí viene lo interesante, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es la necesidad que tiene mi proveedor? ¿Cuál es la necesidad que tiene mi cliente final? ¿Cuál es la necesidad que tiene mi empleado? Y en base a eso, pues priorizar, es decir, oye, difícilmente las empresas o organizaciones van a poder satisfacer todas las necesidades de todos sus stakeholders. Aquí el reto es, bueno, ¿cuáles son las primordiales por satisfacer? Y asegurarse que se cumplan. Hay veces que sucede que nos enfocamos o mucho en el cliente, desenfocamos al proveedor o quitamos un poquito de atención hacia la parte interna que es la organización. Y creo que lo importante, Víctor, es pues tener muy bien identificado las necesidades de estas figuras claves y cuáles son las necesidades básicas que la organización tiene que cubrir, pero sobre todo cómo cubrirlas, ¿no? Al final, como bien dicen, pues el Excel aguanta todo, el PowerPoint aguanta todo. Aquí es cuáles son las acciones críticas de ejecución que muchas de las empresas nuevas pues es de ejecutar, de probar, de intentarlo, o sea, y sobre todo de atreverse, ¿no? Entonces, yo lo que lo resumiría es entender bien las necesidades que tienen tus figuras claves, quiénes son tus figuras claves, priorizar y asegurar que en tu cúmulo de estrategias diseñadas internamente se cumplan las necesidades básicas de estas figuras que te permitan a ti pues, mantener la cadena de valor avanzando. Va, muy bien. ¿En qué repercute, ¿no? Al final del día tú conoces, traes todo la escena, traes todo el entendimiento de una persona que usa, o que usa un producto con las características que tú tienes. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿en qué repercute al consumidor final el no tener un producto con las características que tú tienes? No me refiero a tu marca. Aquí es muy importante, es ¿cómo le afecta a Juan Rodríguez, que tiene una necesidad por contar con un, pues con todo el atuendo, el suit, ¿no? O sea, pues todas las prendas para poder llevar a cabo esta actividad de triatlón? ¿Y en qué le repercutiría que tú no existieras? ¿Qué pasaría si tú no existieras? ¿En qué afecta a estas personas o a estos consumidores finales? Yo creo que al final, y es algo como que es muy buena tu pregunta, y siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que tanto las personas como las empresas, pues todas son sustituibles. O sea, siempre va a haber competencia. Aquí el reto es quién satisface las necesidades del consumidor de la forma pues más completa, ¿no? En nuestro caso en particular es algo un poquito más tangible, más directo de medir, dado que los productos que nosotros, o en el ámbito en el que estamos, se requiere un cierto nivel de tecnicismo o un cierto nivel de funcionalidad que la prenda tiene que cumplir, sobre todo para que el atleta pueda desempeñar su disciplina de la forma más cómoda, más, digamos, pues de la mejor manera de llevarlo a cabo, ¿no? Muy puntualmente, nuestras disciplinas son disciplinas muy técnicas, es decir, si es un ciclista que va a rodar 100 kilómetros, pues realmente sí importa, puede ser muy puntual, el tipo de componentes que le pongas al producto. Es decir, cuando llego a la etapa de la definición o del desarrollo como tal, ¿qué atributos son aquellos que el cliente va a generar un mayor valor y sobre eso construir? ¿Qué sucede? A veces dejamos sobre la mesa por el tema de abaratar productos o por tratar de ser más competitivos en costo, atributos que son valiosos para el cliente. Entonces, en mi caso muy puntual es cómo desarrollar esos pequeños detalles que al final al cliente le van a repercutir en una mayor comodidad, en un mejor diseño, en un mejor performance, que al final busquemos que se genere una recompra, que es lo que todos buscamos. Muy puntual, pues es asegurar que estas ropas o prendas deportivas que se están comercializando, diseñando, cumplan con las necesidades básicas del uso del cliente, que es muy importante. Hay que entender cómo lo usa, en qué condiciones la usa, y de ahí partir para el desarrollo de los productos.
Es un hecho y es evidente que cuando nace un negocio y empieza a operar, ¿no? Pues de alguna manera le empieza a quitar territorio a los que ya existen, ¿no? O sea, es decir, le podemos llamar competencia, le podemos llamar empresas que se dedican a algo similar a lo tuyo. Sin embargo, pues es evidente que pues en el momento que tú empiezas a operar, empiezas a vender, el mercado es finito, ¿no? Y evidentemente, pues de alguna manera, pues sí le estás quitando, ellos están cediendo territorio a ti y tú les estás quitando parte del pastel. El orden de los factores no altera el producto, pero al final del día es una realidad, ¿no? ¿Cuáles son los factores que tú consideras que las empresas que se dedican a comercializar un producto con las características del tuyo, no me refiero igual porque evidentemente no es igual desde el momento que son dos marcas diferentes, claro. Pero bueno, están enfocados al mismo segmento de negocio. ¿En qué consideras que estas empresas se dieron a esa clientela que tú hoy por hoy estás captando? Fíjate que lo remonto un poquito cuando se diseñaron las bases del negocio y creo que al final, Víctor, recae en conocer la competencia, ¿no? Muchas veces no sabemos ni siquiera contra quién competimos. Generamos un producto y realmente no sabemos quién es la competencia. Al final, la comercialización y las estrategias no es más que un concepto de espacios. ¿Cuáles son los espacios que, como tú bien comentas, son finitos? ¿Cómo los está atacando la competencia, los otros proveedores? ¿Y cuál es la manera diferenciada sobre la cual las empresas deben de atacar esos espacios buscando generarle valor al cliente? ¿Qué sucede generalmente? En lo que en mi industria nosotros pudimos ver un poco, Víctor, fue que al no haber un dinamismo en el mercado respecto a la innovación, diseño, calidad, servicio, tiempos de entrega, formas de comercialización, los competidores, digamos, que se durmieron, ¿no? Que eso es un poco también lo que te platicaba, que cuando llegas a una zona de confort y tu operación de negocio se convierte en transaccional, es decir, sí, o sea, es una operación de volumen, me cuesta tanto, lo vendo tanto, pero donde no hay una creación de valor, no hay lealtad. Entonces aquí lo que nosotros nos dimos la tarea de decir, ok, analizar la competencia, cómo estaban ellos llevando a cabo su comercialización, su innovación y desarrollo, su marketing, su distribución, su recurso humano, y sobre ahí empezar a atacar sus debilidades. Difícilmente se pudieran o se van a poder atacar a todos los competidores. También es muy importante que sepamos escoger cuáles van a ser aquellos a los cuales hay que irle ganando terreno e ir migrando, ¿no? O sea, aquí yo creo que la pregunta, o más bien la respuesta es, pues hay que tener un muy buen diagnóstico de con quién compites. Y a veces nosotros pensamos que competimos con A, pero realmente competimos con B. ¿Quiénes son tu competencia indirecta? ¿Quiénes son tus productos sustitutos? Realmente, ¿cuál es mi mercado? O sea, porque si yo me pongo a analizarlo, pues es un mercado de satisfacción de una necesidad que es hacer ejercicio. Ok, bueno, ¿y cuáles son esas necesidades? ¿Es indoors? ¿Es outdoors? ¿Cuáles ahorita están más de moda o cuáles son más las tendencias que están en el mercado? Entonces yo creo que al final se reduce en constantemente tener una lectura y constantemente me refiero diaria, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está dejando de hacer, Víctor? Yo creo que donde más perdemos terreno no son en las decisiones que tomamos, son en las decisiones que no tomamos. O sea, mucha gente comenta, Víctor, y dice, oye, platícame tu plan de negocios o cómo lo estás ejecutando, y te platican de, pues lo estoy abarcando de esta forma, en estos canales, con estos precios, pero es en aquellas decisiones que no tomamos donde realmente generas esas oportunidades. Oye, y estas decisiones que estás dejando sobre la mesa, ¿por qué las estás dejando? Quizás sea entrar a un canal nuevo, quizás sea implementar una estrategia de precios, y generalmente la mayoría de ellos, Víctor, acaba en una decisión de por el encolecimiento o quizás miedo, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar si implemento esto, no? Entonces es bien importante que siempre tengamos en cuenta aquellas decisiones que no estamos tomando, porque ahí radica realmente la diferenciación. Y alguien una vez decía, el diablo está en los detalles, y claro que están los detalles, ¿no? En el detalle de fijarte que tiene un botón específico, con un nombre específico, bueno, ya es meterte al detalle y es ahí donde radica la diferenciación sobre tu competencia.
Me queda claro, estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, seguramente es un hecho que en tu preparación profesional en la universidad, diplomado, probablemente alguna maestría, seguramente en tu familia debe haber algún empresario, amigos tuyos, X porcentaje, pues también son empresarios, ¿no? Y cuando los escuchas hablar, hay diferentes tonos de la conversación, unos tonos muy exaltados, ¿no? Llegando probablemente a algunos hasta un grado de soberbia, donde dicen, bueno, pues mi producto es el mejor y mi refresco de cola casi va a estar a la altura de Coca-Cola en 3 años, ¿no? Cosa que no va a suceder nunca, pero bueno. Entonces, en todas estas situaciones que tú has escuchado y que tú has vivido de algunos otros empresarios de tu edad y familiares, que son pues, las personas que de alguna manera has estado, pues, normalmente estamos más allegados, todas estas cosas negativas donde tú dices, oye, no me hace sentido, yo creo que está perdiendo la brújula esta persona por X o Y razones, ¿de qué manera, mi pregunta es, ¿de qué manera permearon en ti para poder, al momento de hacer tu plan de negocios y todo lo que esto requiere para que pudieras sacar pues, tu negocio en operación, de qué manera lo tomaste en cuenta para no cometer esos errores y evidentemente, pues si se cometieran, tener la solución a estos inconvenientes? Normalmente cuando, y a mí me tocó muchísimo en la universidad, también en el diplomado, en la maestría, me tocó muchísimo escuchar escenarios, ya sabes, ¿no? Vamos a hacer el escenario positivo, el negativo, el pesimista, bueno, puede suceder, pero quién sabe, ¿no? Y siempre preguntaba, oye, y cuando sucede el escenario pesimista, ¿cómo estás preparado? Porque pues no es nada más levantar la mano y decir, vamos a hacer una búsqueda de dinero, vamos a hacer algún tipo de inversión, pues ¿de dónde la vas a sacar si no tienes dinero? ¿De dónde la vas a sacar si ya te quemaste? Porque eso pasa mucho. Ya te quemaste porque normalmente muchos negocios pues empiezan con dinero o con inversiones de friends and family, ¿no? En fin, pero bueno, tomando todo todo lo que absorbiste en este devenir de años, ¿cómo lo aterrizas a tu negocio para no caer en estas situaciones que evidentemente empiezan a nublar la objetividad? Y en el momento que algo nubla la objetividad en cualquier relación, no solamente de negocios, una relación de amistad, una relación anímica, una relación de deportes, etcétera, pues empieza a decaer y pues todo esto empieza a mermar, y en el momento que ya merman las habilidades, capacidades, deseos, atenciones de las personas, pues ya es muy tarde para poder levantar el barco. Entonces, ¿cómo trabajaste en esta parte? Ok, yo creo que sí, fracciono la pregunta si estás de acuerdo, en varias partes para abordar lo que me solicitaba. Yo creo que lo primero es, platicabas de los escenarios y tienes razón, ¿no? Generalmente cuando haces un plan de negocios o cuando haces una proyección, pues tienes tu escenario positivo, negativo y pesimista, pero jamás nadie genera un escenario crítico, ¿no? Un escenario de pánico. Nosotros dentro de la organización y en mi manera de ver los negocios, tenemos o tengo un concepto que le llamo botón de pánico, de hecho literal así es, y ese botón de pánico es, ¿qué va a pasar cuando yo tenga que picarle? ¿Qué se va a tener que mover y qué cosas tienen que suceder para que ese botón funcione? Pero ese botón de pánico, para llegar a estos escenarios tan ácidos como tú bien comentas, requiere mucha planeación, Víctor. Es decir, si la empresa llega a pisar fondo, ¿qué va a pasar cuando pise fondo? ¿Qué va a pasar con los inversionistas? ¿Qué va a pasar con el mercado? ¿Por qué pisó fondo? Y obviamente empezar a construir alrededor de, ¿no? Aquí lo importante es, sobre todo en las etapas iniciales de los negocios, es mucha planeación, es dedicarle mucho tiempo a sentarse, a medir el mercado y a definir estos escenarios. Y más que los escenarios es, cuando nosotros piquemos ese botón, ¿qué va a pasar? Ok, tienes que tener obviamente ya muy bien dimensionado qué va a pasar desde la parte financiera, la parte comercial, la parte de recursos humanos, porque ¿qué pasa?
y lo ligo un poquito con el estado emocional. Generalmente, y es algo muy normal, tú picas un botón de pánico es porque ya estás en un estado de pánico. Y al momento de entrar en un estado de pánico, sin duda la parte cognitiva, Víctor, y sobre todo la parte emocional ya no ayuda. Ya no ayuda porque ya estás en un estado de pánico y tu habilidad para poder responder ante ese pánico en ese momento del tiempo es muy poco probable que vayas a ingeniar una solución para salir de ese problema. ¿Qué sucede? Obviamente en estos momentos de planeación, pues hay que planear hasta estas etapas críticas, ¿no? Ese es por un lado. La otra parte que mencionabas del tema de la soberbia, sí, la verdad es que es un tema, yo creo, de los más importantes. Creo que en la soberbia está la ceguera, y la ceguera no permite que los negocios crezcan. Comentarios como mi producto es el mejor, yo tengo una diferencia competitiva, etc. Aquí la respuesta a la pregunta sería, ok, ¿y es sostenible? ¿Es realmente una competencia? Y sobre todo tener la humildad de poder escuchar una crítica de tu producto. ¿Cuántos empresarios no llegan oye, ¿y cuántas veces no lo dijeron nosotros? Lo que pasa es que tu producto le falta esto, le falta aquello, le faltan esos componentes. Al revés, es decir, ¿cómo absorbes esa crítica para hacer un mejor producto? Que realmente, ¿qué hacemos? No, mi producto es el mejor, no requiere ningún cambio, y realmente el mercado te lo está pidiendo, el consumidor te lo está pidiendo. Tenemos que tener la humildad suficiente como para decir, no va por ahí, o sea, mi estrategia no va por ahí. Y regresaba un poco a la pregunta inicial que me preguntabas de cómo definir el negocio. Probar, iterar, ejecutar y volver a hacer, reformular tu estrategia para poder obviamente sobreponer estos temas, ¿no? Yo creo que también, como lo platicabas, aquel emprendedor que cae en una situación de soberbia, un éxito mayor se ven disminuidas, porque pues obviamente te genera una ceguera comercial y pues te saca, pues digamos, no lo mejor de ti y hace que la competencia avance, ¿no? Entonces, de manera resumida es planear para momentos de pánico, ten tu botón de pánico, porque cuando llega el botón de pánico es como cuando, por ejemplo, un ejemplo muy puntual, ¿no? Un buque de guerra que está por hundirse y están todos los marinos tratando de salvar el barco. Pues realmente ellos siguen un protocolo de cosas que hay que hacer en esa eventualidad. Tienes que picarle esta palanca, tienes que quitar la presión, y todas estas reglas te van a ayudar a subir el barco. El tema es que si no generas esas reglas antes de que se hunda, pues se va a hundir el barco. Entonces, y la etapa emocional, pues tampoco ayuda, ¿no? Entonces, cuando en esos momentos de lucidez, hay que planear ante la adversidad. Totalmente de acuerdo. Pues dicen que caro es algo que no vale lo que cuesta y barato es algo que está por debajo de su valor, ¿no? Es decir, si un refresco, tú vas a una de estas tiendas de conveniencia y el refresco te cuesta 10 pesos y el día siguiente vas y te cuesta 15, pues evidentemente está caro porque está por arriba de su valor, ¿no? Si al día siguiente vas y el refresco de 10 pesos resulta ser que te cuesta 5, pues genera dudas. ¿Por qué está en 5 cuando realmente bien cuesta 10? Entonces empiezan muchas interrogantes, ¿no? Empiezan, ¿por qué está así? ¿Será original? ¿Cuál es la procedencia de este tipo de producto? En fin, ¿no? Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Vamos a suponer que tienes a tu director comercial o a tus consultores comerciales y van con un cliente, no sé, alguna cadena de retail o en fin, ¿no? Y el comprador le dice a tu director comercial, oye, ¿sabes qué? Tu producto está caro. En el entendido de que para que haya salido ese comentario, pues previamente pues ya hizo una presentación de cuáles son los componentes, características, materiales, etcétera, 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 que trae tu producto, ¿no? Y al final del día este comprador, ¿no?, esgrime este comentario de, oye, pues está caro. Tu director comercial o tu consultor, en ese momento, al final del día es una objeción, ¿no? Hay que entender que el tiempo y el dinero, pues no son objeciones, son constantes, ¿no? Todo te cuesta excepto el aire que respiras.
Siempre pongo un ejemplo cuando imparto entrenamientos. Vamos a suponer que resucitemos a Einstein y nos viene a dar clases de física, ¿no? Y resulta ser que tú pues, estuviste totalmente en la atención correcta para recibir toda la información y yo me quedé dormido. Pues da igual para mí, da igual que me haya dado clase Einstein o que me las haya dado el barrendero, porque al final del día pues no recibí absolutamente ninguna información, ¿no? Oye, ¿me sirvió esta clase? Pues evidentemente no me sirvió absolutamente de nada, ¿no? No fue el tiempo, al final del día tú y yo le dedicamos 1 hora a esta clase con Einstein, sino simplemente fue cómo aprovechamos el tiempo cada quien, ¿no? Pero normalmente los compradores o los vendedores hablan mucho de tiempo y dinero cuando pues no son objeciones constantes. Entonces, en este escenario que yo te planteo, llega este comprador y le dice a tu director comercial, tu producto está caro. ¿Cuál es el primer comentario que tu director comercial realiza? ¿O cuál es el lenguaje no verbal? ¿O qué es lo que hace tu director comercial a la hora de que se enfrenta a una situación de estas características? Yo creo que aquí hay varios temas que entran en juego, ¿no? Obviamente hay que entender que en toda negociación, y como todo, hay muchas variables que negociar. Cuando la negociación se reduce hacia una sola variable, que es precio, que es un poco lo que comentabas, pues realmente al final estamos llegando hacia una conversación que quizás no vaya a tener un buen fin, ¿no? Aquí lo importante desde mi punto de vista, y qué comentaría un director comercial o qué es lo que debiese desde mi punto de vista, es entender de dónde viene ese comentario, ¿no? A ver, ¿es caro en relativo a qué? ¿A la competencia? ¿Es caro en relativo a la categoría? ¿Es caro relativo a la época del año? Porque al final muchos de los comentarios, sobre todo en este tipo de negociaciones, pues realmente los compradores pues tienen un objetivo y el comprador se mide por la capacidad de cerrar una negociación al menor costo. Ese es los compradores capacitados, muy preparados. Aquí el tema es qué tan preparado estás para esa negociación y sacar la negociación de una variable de precio hacia entender que otras variables aportan valor al cliente. Es decir, ok, entiendo que para ti nuestro producto en relación a tal es caro, platícame por qué es caro para ti. Y en el escuchar, que es un poco lo que tú platicabas, Víctor, y regreso un poco al tema de la soberbia, hay que saber escuchar. Porque en el escuchar, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? A ver, ¿qué me está tratando de decir? Para tratar de sacar el contexto, ¿qué me está tratando de inferir con el concepto caro? Quizás el concepto caro, Víctor, fue que en la última negociación no le diste el descuento que él quiso. Quizás caro es que acabas de aplicar un incremento y su política de precios y dice que solamente les autorizan un incremento al año. O sea, hay que desmenuzar muy bien de dónde viene ese comentario y sobre todo tratar de construir y llevar la negociación hacia variables que a él le aporte valor. Bueno, ok, si al final mi producto es caro, como tú bien dices, en relación a estas variables, ¿qué otras variables son de valor para él? Quizás es el servicio, quizás sea los tiempos de entrega, quizás sea la calidad, inclusive hasta el concepto de caro cambia, Víctor. Yo te pudiera decir, oye, es que tu producto es caro, pero ¿cuándo requiere tu producto el cliente? Vamos a asumir que lo quiere en una semana. ¿Y qué pasa si yo le diría o el director le diría al cliente, Víctor, yo te lo entrego en 5 días? El concepto de caro cambia, porque el concepto de caro cambia en relación a un valor que el cliente está buscando, que es el tiempo de entrega, que si nos vamos a una negociación de tiempo difícilmente pudieras poderlo haber puesto sobre la mesa, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, lo más importante es llegar muy bien preparado a la negociación, muy bien estudiado y sobre todo hacer un pre-work de a qué objeciones te vas a enfrentar, porque muchas veces sucede, Víctor, que no estamos preparados para las objeciones. Es como un juego de ajedrez. Tú vas a negociar con un comprador, bueno, ya debes de saber hacia dónde se va a mover. Seguramente se va a mover hacia la variable de caro. Ok, perfecto. ¿Cuál es su cliente final? No, pues su cliente final, la variable de calidad, es un tema muy importante porque yo escuché que un proveedor anterior tuvo problemas de calidad con él y eso le repercutió en su cliente. Entonces, en toda esta recopilación de información vas soltando datos. Oye, ¿qué pasa si te diría que yo te puedo garantizar
el producto al 100%. Es decir, yo te hago todas las devoluciones que necesites sin costo alguno para tú y para tu cliente. Realmente el concepto de caro pues se reduce porque encuentras estas variables que construyen alrededor de que quizás tomen un juego más preponderante que el precio, ¿no? Aquí el reto es, Víctor, pues saber cuáles son esas variables. No necesariamente te las van a decir muy abiertamente, o sea, no te va a decir un comprador, híjole, mira, pues si me lo entregas en 2 días, pues realmente hasta me lo puedes vender más caro. ¿Cómo haces las preguntas correctas? ¿Cómo hablas con otros clientes de tu cliente? ¿Cómo hablas con sus proveedores? Para ahora sí entender cuál es la posición en la que él está y poder ayudarlo, ¿no? Ahora, si la negociación termina en una conversación netamente de caro o barato, pues también ya sabes el tipo de empresa que te estás enfrentando, ¿no? Ya sabes el tipo de proveedor que es y bueno, pues hay que tomarlo en cuenta también para tomar, pues, obviamente las decisiones correctas. Claro, de acuerdo. Un buen cerrador no es aquel que sabe manejar objeciones, sino que el que se anticipa a ellas, ¿no? Es muy claro que puedes ser un experto en manejo de objeciones y pavonearte, ¿no? Como pavo real, a la hora de manejar una pregunta, y que el cliente, el proveedor, porque el cierre es en ambos lados, en la compra y en la venta, y la persona pues te responde exactamente lo que tú quieres y lo empiezas a orillar o lo empiezas a llevar al punto donde tú lo quieres llevar. ¿Cuál es el punto? No lo sé, puede ser tomar una decisión, puede ser que deje de hacer preguntas, puede hacer que suelte a su otro proveedor para agarrarte a ti, puede ser varios factores, ¿no? Ahorita no me voy a meter en esos factores porque eso es un mundo muy, muy interesante, no es complejo, sin embargo pues tiene varias ramificaciones. Entonces, basados en esta premisa, aquí mi comentario es, en tu estructura comercial, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes implementan? Ustedes implementan un aspecto de contrato, director comercial, gerentes comerciales o la estructura comercial que de ello depenga, en donde pues lo único que saben es conocer el negocio a su profundidad en cuanto al producto, o bien también esta parte sensible, mágica de esta parte del manejo de objeciones y saber en qué momento meter el acelerador, en qué momento meter el freno, en qué momento quedarse callado, en qué momento no solamente quedarse callado, sino escuchar con detenimiento y analizar las conductas de la persona con el objetivo de replicar lo que hace este individuo en cuestión con el objetivo de cerrar. Cerrar tiene dos connotaciones, ¿no? La más simple es hacer una pregunta sabiendo de antemano la respuesta, y la otra, la definición un poco más compleja, un poco más larga de cerrar, es hacer que la persona tome la decisión que yo quiero que tome sin necesidad de convencerlo. Esa decisión que yo quiero que tome no es que pague por o invierta su tiempo en, porque al final del día esos dos factores son implícitos, sino que en la mayor parte de los casos la desidia, o sea, el dejar de hacer, sea lo que realmente yo esté perfilando y cerrando. Entonces, tomando en cuenta todo esto, mi comentario siguiente es, ¿qué tanto Jesús interfiere, en el buen sentido de la palabra, en las negociaciones finales? Porque tú seguramente tienes negociaciones tácticas, ¿no? Con ciertos clientes que tú tienes, de ciertas características, no necesariamente quiere decir que sean de mucho monto o no, simplemente pueden ser aliados de negocios, socios comerciales que pueden generarte más allá de lo económico un valor de crecimiento, un valor de exposición mucho más elevado. Pero entonces, quitando las negociaciones tácticas que tú tienes, en porcentaje, ¿qué tanto tú le metes para ayudar a cerrar una negociación de tu equipo, de tu área comercial? Yo creo que es muy buena la pregunta. Yo creo que al final, y como platicábamos, todas las negociaciones son diferentes, ¿no? Y como tú bien mencionabas, es importante, y lo platicaba Víctor, cerrar. O sea, cerrar me refiero, lo importante en una negociación es llegar a un fin. Obviamente que ese fin tenga un outcome, ¿no? Un desenlace. ¿En qué medida, en mi caso puntualmente, me meto en las negociaciones? Intento no hacerlo, obviamente, por lo mismo de esta
facultad y delegación hacia el equipo de trabajo a que se sientan con la confianza de poder pues llevar a cabo negociaciones complejas. Si bien lo que sí procuramos, Víctor, es armar un speech de la negociación. ¿A qué me refiero? Antes de ir a negociar con algún cliente grande o pequeño, hacer un pequeño team back y decir, bueno, ¿qué queremos lograr en la negociación? Esto es lo que queremos lograr, esto es un outcome, el outcome positivo, un outcome medio y un outcome aceptable, ¿no? Y compartirlo y comunicarlo con el resto de los gerentes y el director comercial para que podamos encasillar esa conversación, porque también es complicado al momento de negociar, pues qué cedes y qué no cedes, y vuelvo a lo mismo, si no hay un pre-work de encasillar esa negociación con también estos escenarios, pues realmente pudieras dejar mucho sobre la mesa. Aquí lo que nosotros intentamos hacer es, en mi caso puntual, trato de no interceder tanto en estas negociaciones, aunque sí siempre las mantengo a la vista, es decir, cómo les fue, a qué se están enfrentando, qué respuestas están llevando los clientes. Y cuando ya es una negociación pues de carácter muy estratégico, Víctor, o sumamente crítica para el desarrollo del negocio, pues hay que participar, ¿no? Hay que participar y, como dicen, pues hands-on y apoyar a destrabar, ¿no? Hay veces que apoyar a destrabar no es más que hacer empatía entre perfiles y roles. Oye, concuerdo contigo, pero vayamos a hacerlo de esta forma y ayudarle al equipo a romper esas barreras a que se van a enfrentar. Porque desafortunadamente también, Víctor, las jerarquías, sobre todo en negociaciones ya de organizaciones muy estructuradas, pues cuentan, ¿no? Cuentan, oye, no está esta figura, bueno, entonces no queremos avanzar la negociación si no están estas figuras, ¿no? Entonces también es un poquito de a qué se van a enfrentar los negociadores, a qué se va a enfrentar el equipo de trabajo, y si hay una negociación que sea crítica y clave, pues obviamente hay que apoyar al equipo, ¿no? Obviamente la negociación la llevan ellos, pero pues hay que apoyar con algún comentario, con algún dato, o inclusive pues refutar al cliente, ¿no? Oye, yo creo que no es así, es así, ¿no? Y va a variar mucho el tipo de negociación y creo que lo importante es preparar esas negociaciones, Víctor, y enmarcar o encuadrar qué queremos lograr. Y ya sea que cierres en tu escenario alto, bajo o muy bajo, pero cerrar, porque hay veces que muchas cosas no avanzan, Víctor, por no cerrar. Y ese pequeño cierre después te va a llevar a un cierre más grande y después un cierre más grande. Pero jamás vas a llegar a un cierre grande si no empiezas con esos cierres pequeños, ¿no? Correcto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y sí, en muchas reuniones, en muchas negociaciones con ciertas personas, hay todavía y seguirá existiendo por los siglos de los siglos, querer que el hot shot, ¿no? Que en este caso tú, pues estés presente en la negociación, así sea de oyente, ¿no? Pero sí es un hecho que en muchos negocios, o más bien en muchas negociaciones, quieren ver la cara, la figura de la empresa, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente, pues eres tú. Ahora bien, tú seguramente trabajas con un CRM o trabajas con KPIs, ¿no? Que los KPIs, pues todos entendemos que tienen que tener las características imprescindibles, ¿no? Logrables, alcanzables, medibles, realizables en el tiempo, ¿no? Si no, pues ese KPI no sirve absolutamente de nada. Entonces, en estos KPIs, la conversión, vamos a hablar de conversión, y es parte de un rating de ventas, ¿no? Hoy por hoy, de cada prospecto, ¿cuántas citas en promedio va tu director comercial o tu asesor comercial o tu consultor o como tengas en la nomenclatura, que a veces son títulos nobiliarios, pero bueno, ¿en cuántas sesiones, en cuántas reuniones en promedio hoy por hoy concretas un negocio independientemente del monto? Yo creo que varía mucho de negocio a negocio, Víctor. En mi caso puntual, mis negociaciones más complejas son de dos tipos. Cuando generamos un producto personalizado, porque la personalización lleva mucho tiempo. ¿Cómo lo quieres personalizar? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué lineamientos? Y el ponerse de acuerdo en un producto personalizado a las necesidades del cliente lleva más tiempo, ¿no? Más o menos cuánto nos estamos tardando
en una negociación de un producto personalizado, pues traemos un promedio de mes y medio. ¿Qué quiere decir? Ahora, este dato es bien importante, Víctor, porque pues te habla también del pipeline de prospectos que tienes que tener para poder asegurar la venta. ¿A qué me refiero? Si nosotros sabemos que, vamos a tomar en cuenta que nos lleva un mes y medio será un prospecto de un producto personalizado, ¿cuántos prospectos hoy estoy hablando que en un mes y medio se van a concretar? O sea, es importante que consideremos el ciclo de ventas de estos prospectos, porque ahí radica el poder estar generando leads, que es como tú comentas, que en un futuro se van a convertir en ventas, pero hay que empezar a generarlo, ¿no? Eso es por una parte. ¿Me creas que las negociaciones que nosotros quizás asumiéramos que son más complejas, que son los grandes distribuidores y las tiendas departamentales, están siendo más fáciles de lo que quizás nosotros pensábamos? Y esto lo atribuimos un poco también a la madurez del negocio, a que ya hay un producto y un modelo comercial claro, hay términos y lineamientos bien definidos, y eso ayuda mucho a la credibilidad, Víctor. No es lo mismo llegar con un cliente más formal y decir, este es mi producto, decir, este es mi producto, estos son mis términos, estas son mis condiciones logísticas, de precios, de descuentos, este es mi plan de marketing, este es mi plan de financiero. Pues obviamente creas un efecto de confianza, ¿no? Entonces yo creo que al final cada negocio es distinto, en mi caso puntual alrededor de mes y medio, y eso nos lleva a una actividad previa que tú comentabas de CRM, es cómo administras esos leads, de dónde vienen esos leads y cuál es la calidad de esos prospectos, Víctor, porque también hay que tener una fuente generadora de prospectos para que el equipo de ventas pues, pueda ejecutar y su factibilidad de cierre sea mayor. Correcto. A veces tenemos la percepción, y este es un mensaje que te quiero compartir, para que te lleves y probablemente en algún momento nos echemos una llamada o nos sentemos a echar un café allá en Monterrey o cuando vengas aquí a la Ciudad de México. Bienvenido. Sin embargo, a veces tenemos la percepción de que nuestros tiempos son los que deberían de ser, y probablemente hablar de más tiempo o hablar de menos tiempo pudiera ocasionar un efecto que pudiera modificar la conversación con nuestros clientes. Esto, ¿por qué te lo comento? Porque la forma de poder lograr acotar estos tiempos tiene varios resultados muy positivos. Uno, pues evidentemente generar mayor flujo en menor tiempo. Dos, tener una mejor calidad de cobranza. Y la tercera, si se homologa la conversación, la forma de expresar y de poder permear nuestro negocio hacia una tercera persona, cualquiera que esté fuera, los inconvenientes que se pudieran presentar en un servicio postventa disminuyen. Pero bueno, ese tema luego lo platicamos. Claro. Tenemos a Irene Herrerías, directora de una revista, que nos está haciendo un comentario, y realmente es una pregunta, ¿no? Y esta pregunta, pues va dirigida para ti y seguramente para mí. Nos quedan 5 minutos, entonces, bueno, la pregunta de Irene es, en tu caso en particular, que ya lo comentaste, pero de forma mucho más concreta, ¿cómo se han visto afectadas no tu negocio, sino las negociaciones, que es diferente? Porque tu negocio probablemente la curva o el crecimiento se ha acelerado, se ha disminuido, pero esa es una situación macro, ¿no? En un tema micro, ¿cómo se han visto afectadas o cómo ha repercutido en tus negociaciones el cierre en estos últimos 16 meses de pandemia? Yo creo que en nuestro caso muy puntual hay una variable que entra mucho en juego, que es el financiamiento, Irene, ¿no? Generalmente cuando entramos a negociar en una época de pandemia, pues las variables juegan, las variables del entorno juegan mucho. ¿A qué me refiero? Pues quizás los proveedores o los clientes no tengan el mismo flujo que antes. Seguramente la empresa entera tuya tampoco lo tendrá. Entonces, aquí lo importante es ver cómo estas variables van cambiando la variable comercial, de disponibilidad, de acceso de flujo, y cómo embonarlas hacia las nuevas necesidades del cliente. Aquí lo importante es cuál es esa nueva necesidad que tiene el cliente, pero la única forma de saberlo es conversando con él. Si nosotros asumimos que tiene una necesidad X y al final en la negociación él expone sus variables
y lo que hoy está enfrentando como negocio, pues es más fácil poder ayudarlo, que un poquito es lo que mencionabas, Víctor, y vuelve un poquito el tema de la apertura y la soberbia. Siempre tenemos que tener la capacidad de escuchar. Oye, entiendo, platícame de tu negocio, ¿cómo vas? Generalmente cuando quieres cerrar una negociación, bueno, Víctor, pues son las 7:59, vamos a hablar de negocios. Mira, déjame te traigo este producto mágico. A ver, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Platícame de ti, ¿cómo están tus hijos? Bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo va el negocio? No, fíjate que ahorita, con el tema de la pandemia, nos estamos enfrentando y como esponjita, apuntando, perfecto, muy bien. Y obviamente esta recopilación es, dame oportunidad de hacerte una propuesta que agregue valor a tu necesidad actual, pero en esa recopilación de información, Víctor, radica la riqueza de poder generar una propuesta que le agregue valor al cliente. Si no somos capaces de escuchar realmente lo que sucede en su negocio, pues realmente difícilmente te van a poder apoyar, ¿no? Y siempre asumimos, híjole, el cliente me entenderá, se pondrá en mis zapatos, pues si no lo hablamos y no lo conversamos, pues menos es la probabilidad, ¿no? Entonces, contestando un poquito la pregunta que nos hacen y a salvedad de tu contestación es, pues hay que conocer al cliente y esa conversación se da en el diálogo y en esta apertura por escuchar. Correcto. De mi parte, Irene, respondiendo a tu pregunta, a veces soy un poco sarcástico, pero bueno, Irene, hacer todos los días lo mismo esperando diferentes resultados, pues es la definición de locura, ¿no? Si pensamos que los productos y servicios se van a comercializar de la misma manera que se hacían anteriormente, pues no va a funcionar, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, considero que estamos en hay un momento muy importante, sobre todo para todas las áreas comerciales que en los entrenamientos que imparto comento, en función a que ahorita es el momento idóneo para que toda un área comercial o las personas que la integren, que es exactamente lo mismo, tengan mucho mayores, maximicen sus habilidades de cierre y sobre todo a la hora de perfilar. Entonces, Irene, más allá de cómo se han visto afectadas, que ese es un tema macro, y las negociaciones, pues las negociaciones no dependen del tema macro, dependen del tema micro, dependen quién es el que expone. Entonces, Irene, lo que yo te recomendaría es que empezaras a trabajar en un tema de cómo perfilar al prospecto, y para perfilar a un prospecto se requieren 5 características fundamentales. 1, ¿cuál es la necesidad de un producto con las características del mío? ¿Cuál es la frecuencia? Detectar cuál es la frecuencia que tiene una persona por la necesidad que dice tener. 2 o 3, ¿cuál es la repercusión que conlleva no tener un producto como el mío? 4, determinar niveles de prioridad, ¿no? Vamos a entender que nuestro negocio hacia el cliente final o hacia el proveedor no es su máxima prioridad, si y solo si no lo haya evaluado de manera correcta. 5, ¿cuáles son esos factores que puedan nublar la decisión al momento de ejecutar? Saco de la palestra el aspecto económico y el tiempo, recalco, son constantes, no son objeciones. Y la otra, los vendedores no se tienen que centrar en el aspecto económico. ¿Por qué? Porque en el tema de los productos, ¿no? En el caso, pues evidentemente de Jesús, pues elige mucho bajo la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Probablemente tenga un productazo de primer nivel, que afuera en el mercado está en 100, pero si lo venden 1000, pues aunque sea la quinta maravilla del planeta, pues va a estar complicado poderlo comercializar. Probablemente lo comercialice arriba de 100 pesos, y con lo que acaba de comentar, los tiempos, etcétera, hacen que todo este valor que rodea, que envuelve al producto, hace que el valor, aunque sea mayor que lo que hay allá afuera, haga sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, va por ahí, ¿no? Hay muchas cosas que platicar en el tema de cómo perfilar prospectos. Pregunta para Jesús. Nos preguntan, ¿hay oportunidad de que se emprenda un negocio distribuyendo tus productos, Jesús? Sí, realmente ahorita por la oportunidad del mercado a que nos enfrentamos y un poquito con lo que tú construías, Víctor, tenemos subdistribuciones, hay distribuciones como tal de producto, inclusive pues también ya entramos al mundo de las franquicias, ¿no? Que ese es otro gran tema muy interesante, créeme. Contestando la pregunta de la persona interesada, la respuesta es sí. Es cuestión obviamente de evaluar
las necesidades que tiene, el esquema y pues platicarlo, ¿no? Y ahí, con mucho gusto lo podemos apoyar. Excelente, Jesús. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde te pueden buscar? Tus redes sociales, tu teléfono, o más bien tu correo electrónico. ¿Cuál es el canal que consideras más cuál es el canal que consideras el mejor para poder contactarte? Claro, mi correo electrónico es jesus.aguillon, AGUILLON, @ y luego es en inglés, ¿no? Es thisismova.com, que es THIS, y luego viene el nombre de la marca, que es MOVVA.com. Y encantado, ¿no? Encantado de la plática, Víctor, y encantado de compartir, ¿no? Y sobre todo, pues, que no cometan los mismos errores que como dicen, comete uno, como dicen acá en el norte, porque ahí es donde radica el aprendizaje, y muchas veces inclusive, si me hubieran dicho esto, si me hubieran dicho aquello, pues te hubieras evitado muchas desveladas, ¿no? Y yo encantado de compartir y encantado de platicar contigo con la poca experiencia, la verdad. Tampoco me considero un erudito del tema, lo que sí es, pues, echado para adelante, ¿no? Echado para adelante y pues hacer que las cosas sucedan, que creo que eso es el reto de cualquier negocio, y pues encantado de conversar contigo, Víctor. Yo creo que en el momento en que tú ya estás comercializando, ya estás entrando al mercado sajón, al mercado de Estados Unidos, tu negocio tiene una carta de presentación muy importante. Entonces, la experiencia está, evidentemente faltan años, sin embargo, entrar a un mercado tan competitivo, tan mercenario, y porque lo es, al final del día, son personas que siempre están en guerra constante con sus cabezas, con sus negocios, etcétera. Creo que es una carta de presentación bastante importante, ¿no? Tengo una última pregunta. En el aspecto de ventas, ¿cuáles han sido las estrategias que dan éxito? ¿A qué objeciones se enfrentan en ventas? Pues bueno, recalco, Fernando, yo creo que la parte más importante ya la comentaba hace unos minutos. No se trata de qué tan bueno sea cerrando, sino qué tanto me adelanta las objeciones. Entonces, si tú ya conoces qué te va a comentar tu cliente, en qué momento, por qué te va a comentar lo que te va a comentar, cómo te lo va a comentar, si eso ya lo tienes, entonces en parte de tu speech, en tu parte de tu guión, tu presentación de ventas, si tú incluyes todos estos conceptos y te adelantas a lo que te van a preguntar, eso es verdaderamente cerrar. ¿Por qué? Porque le estás dando la percepción y le estás dando el entendimiento a tu cliente final o a tu proveedor, o inclusive a tu colaborador interno, es decir, a tu empleado, de que tú ya sabes qué está pensando la persona, y eso genera muchísimo nivel de satisfacción. ¿Por qué? Porque la persona dice, oye, estoy hablando con una persona que sí sabe cuál es mi necesidad, más allá de que me la esté preguntando. Respondiendo a tu pregunta, Fernando. Pues bueno, Jesús, pues te agradezco el tiempo. Este tema, como muchos otros, pues es bastante extenso y hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, pues bueno, te agradezco el tiempo. Seguimos en contacto y bueno, vamos a estar moviendo este video, vamos a estar presentando este video en varias palestras con el objetivo de que más personas te conozcan y evidentemente con la idea de que a alguien le interese tu negocio, que te contacte y se pueda pues crecer de alguna otra manera o capitalizar esta hora de tiempo que le hemos invertido tanto tú como las personas que nos están escuchando y como las personas que nos van a escuchar en un futuro inmediato. Gracias. No, gracias a ti, Víctor, y mucho éxito en la iniciativa y pues ya saben que cuentan con un servidor para lo que se les ofrezca y bueno, pues como quiera que tengan un buen pues ya cierre de semana y encantado de platicar pues con todos ustedes. Claro que sí. Bueno, pues le recordamos a todos que este programa lo vamos a estar presentando todos los martes de 7 de la noche a 8 de la noche. No se lo pierdan, vamos a tratar temas muy interesantes, sobre todo de manejo de objeciones, cierres, situaciones reales de negocios
que le ayudarán a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchan y nos ven, pues, a lograr mejores resultados en un incremento en ventas, en una conversión y sobre todo en incrementar y lograr los KPIs que cada uno, que son los índices de los indicadores que todas las empresas se plasman, se proponen a la hora de iniciar un periodo. Y bueno, pues gracias por el tiempo y pues, buenas noches a todos. Buenas noches.